Un laboratorio en silencio. Una camilla metálica en el centro. A un lado, una mujer acostada, inmóvil. Al otro, una jaula con un chimpancé, golpeando los barrotes con furia. Y enfrente de ambos, un científico soviético sosteniendo una jeringa, convencido de que está a punto de crear una especie nueva. No es una escena de película de terror, fue un proyecto real, financiado por la Unión Soviética, para demostrar que el ser humano no era más que un animal más en la cadena evolutiva. Década de 1920. La Unión Soviética estaba en plena transformación tras la revolución bolchevique. El país no solo quería cambiar su economía y su política, también quería redefinir la ciencia, la biología y hasta el concepto de ser humano. El marxismo proclamaba que el hombre era moldeable, producto de su entorno. Si eso era cierto, ¿por qué no moldear también su cuerpo? ¿Por qué no crear un nuevo tipo de ser, más fuerte, más resistente, más obediente? En ese contexto surgió la figura de Ilya Ivanov, un biólogo soviético especializado en inseminación artificial y cruzamiento de especies. Su obsesión, demostrar que era posible unir al ser humano con su pariente evolutivo más cercano, el chimpancé, y lo más inquietante, tuvo apoyo oficial del Estado para intentarlo. Ilya Ivanov no era un loco cualquiera, era un científico respetado, conocido por haber creado híbridos sorprendentes en el mundo animal: caballos con cebras, búfalos con vacas, antílopes con caballos. En los círculos académicos lo llamaban el maestro de la hibridación. Si alguien podía intentar lo impensable, era él. Pero Ivanov quería más. Su ambición no era solo científica, sino política y filosófica. Si lograba cruzar un humano con un chimpancé, demostraría que el hombre no era una creación divina, sino simplemente otro animal más. Un mensaje perfecto para la propaganda soviética atea de esa época. En 1924, Ivanov convenció a la Academia de Ciencias de la URSS de financiar su idea. El plan era tan escalofriante como directo: inseminar hembras de chimpancé con esperma humano. Intentar el proceso inverso: inseminar mujeres humanas con esperma de chimpancé. El proyecto fue clasificado como de alto valor ideológico. Serviría para derribar mitos religiosos, podría abrir la puerta a crear trabajadores más fuertes para el Estado, y aunque no lo decía en voz alta, alimentaba fantasías de crear un ejército de supersoldados híbridos. Para conseguir chimpancés en cantidad suficiente, Ivanov viajó a Guinea Francesa, en África Occidental, en 1926. Allí, en un centro de primates, comenzó los primeros intentos. El escenario era surreal: jaulas de chimpancés observando con ojos brillantes, frascos, jeringas, instrumentos de metal bajo un calor sofocante. Ivanov y sus asistentes trabajando en silencio, con la tensión de saber que lo que hacían podía cambiar la historia humana o condenarlos al ridículo eterno. Inseminaron varias hembras chimpancé con esperma humano. El resultado: ninguna quedó embarazada. El fracaso inicial no lo detuvo. Si el primer paso no funcionaba, pasaría al segundo, mucho más polémico. El segundo paso era inseminar mujeres humanas con esperma de chimpancé. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Ivanov intentó convencer a mujeres locales en Guinea para participar en el experimento. La idea era reclutar voluntarias dispuestas a quedar embarazadas de un chimpancé, bajo el argumento de que sería un servicio a la ciencia y a la humanidad. Las autoridades coloniales francesas, al enterarse, reaccionaron horrorizadas y bloquearon el proyecto. No querían un escándalo internacional. Pero Ivanov no se rindió. Si África no le daba el espacio, lo haría en su propio país. De vuelta en la URSS, Ivanov buscó apoyo en el Instituto de Endocrinología de Sukhumi, en Georgia. Allí había un centro de investigación con primates, mucho más controlado que en África. Y aquí es donde el plan alcanzó su punto más extremo. Documentos posteriores revelaron que Ivanov consiguió voluntarias soviéticas para ser inseminadas con esperma de chimpancé, mujeres convencidas o presionadas por el régimen de que su sacrificio sería un acto de patriotismo. El procedimiento comenzó en secreto: jeringas,
camillas frías, científicos con bata blanca evitando mirarse entre sí. Cada paso era una mezcla de ciencia y horror. Según los reportes, al menos 3 mujeres fueron inseminadas, pero no hubo embarazos confirmados. El experimento fracasó. Lo que Ivanov no imaginaba era que, más allá de la ciencia, había cruzado una línea política peligrosa. La prensa internacional se enteró de rumores sobre los híbridos soviéticos. Occidente explotó con titulares sensacionalistas. El hombre mono de Stalin, el científico que quiere crear bestias soviéticas. De pronto, lo que para el régimen podía ser propaganda atea se convirtió en una vergüenza diplomática. El fracaso científico de Ivanov no pasó desapercibido. La propaganda internacional ya lo pintaba como un loco, y en un país donde la imagen lo era todo, Stalin no podía permitirse semejante escándalo. Ivanov, antes considerado un pionero, se convirtió en un problema político. En 1930, fue acusado de tendencias burguesas y de desviar recursos del Estado. En realidad, era una forma elegante de decir: tus experimentos nos avergonzaron, ahora pagarás el precio. Fue arrestado y enviado a un campo de trabajos forzados en Kazajistán. El hombre, que quiso crear una especie, terminó barriendo nieve y cortando leña. Su carrera había terminado. Aún así, la historia no terminó ahí. Con el tiempo, empezaron a circular rumores inquietantes, que uno de los experimentos sí había tenido éxito parcial y fue ocultado, que en los archivos soviéticos existían informes confidenciales sobre embarazos interrumpidos de manera deliberada, que en algún laboratorio remoto nació un híbrido y fue destruido antes de que pudiera hacerse público. Hasta hoy no hay pruebas sólidas, solo documentos fragmentados, testigos de segunda mano y un silencio oficial que nunca se rompió. Pero ese silencio, para muchos, es lo que mantiene vivo el mito. Para entender por qué la URSS se atrevió a financiar algo tan perturbador, hay que mirar la ideología de la época. El materialismo soviético buscaba borrar cualquier idea de divinidad en el ser humano. Un híbrido humano-chimpancé habría sido la prueba perfecta para decir: ¿ven? El hombre no fue creado a imagen de Dios. El hombre es solo un animal, manipulable, moldeable como cualquier otro. Además, el Ejército Rojo soñaba con soldados más fuertes, más resistentes, capaces de sobrevivir en condiciones extremas sin quejarse. Un ejército de híbridos habría sido la pesadilla perfecta para Occidente. El hecho de que se lo tomaran tan en serio demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Décadas después, la idea de los híbridos regresó en teorías y experimentos aislados. En laboratorios de Estados Unidos y China, se investigaron quimeras y mezclas de células humanas con embriones animales, siempre rodeadas de polémica ética. La línea entre mito y ciencia se volvió difusa. Cada vez que un artículo habla de avances en genética, resurgen las preguntas: ¿y si lo de Ivanov no fue solo un delirio? ¿Y si realmente estuvo a un paso de lograrlo? A diferencia del perro bicéfalo de Demikov, aquí no hay fotos ni grabaciones, y tal vez eso lo hace aún más perturbador. La ausencia de pruebas abre espacio a la imaginación, al rumor, a la posibilidad de que algo así ocurrió, pero fue enterrado. Lo único que sobrevive son documentos oficiales confirmando los intentos de inseminación, los viajes de Ivanov y su posterior arresto. Todo lo demás está cubierto por un velo de silencio. El intento de Ivanov se convirtió en una especie de leyenda oscura. Inspiró novelas de ciencia ficción, fue citado en documentales sobre biología prohibida, y hasta hoy aparece en listas de los experimentos más perturbadores de la historia. Lo que comenzó como un proyecto científico terminó transformado en mito cultural, una advertencia sobre lo que pasa cuando la ciencia se mezcla con la ambición política. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿deberíamos condenar a Ivanov como un monstruo o reconocerlo como un científico atrapado en la ideología de su tiempo? Algunos argumentan que, sin experimentos radicales, la biología moderna no habría avanzado tan rápido. Otros dicen que hay líneas que nunca deben cruzarse y que la hibridación humano-animal es una de ellas. El dilema sigue abierto, y quizá por eso, esta historia nunca deja de fascinar. En los pasillos de los archivos soviéticos,
Todavía existen carpetas con el nombre de Ilya Ivanov, carpetas que hablan de hembras chimpancé, de mujeres soviéticas, de inseminaciones fallidas y de un sueño que rozaba la pesadilla. El híbrido nunca nació, o al menos eso es lo que dicen. Pero la idea de que alguien alguna vez intentó borrar la frontera entre el hombre y el animal sigue persiguiéndolo. Casi un siglo después, aún hay quienes creen que el experimento funcionó y fue ocultado. Tal vez nunca lo sepamos, pero si algún día aparece evidencia, el mundo tendrá que decidir si está listo para enfrentarla.